victoria de Cristo. En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. Amén, sí, Señor, tú nos has dado esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? Padre Santo, así hemos venido con esa libertad, con ese gozo, Señor, trayendo ofrendas, diezmos, Señor, ante tu altar, Señor, y sabemos que son bien recibidas, Señor, porque tú amas al dador alegre, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque nos hemos reunido aquí y hemos traído, Señor, lo poquito de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Recíbelos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Miércoles, a mitad de semana, y mucha calor allá afuera, ¿verdad? Para los que trabajamos en el sol, pero estamos, ¿verdad?, con la gracia de Dios. Y estamos aquí, fortalecidos en el Señor. Bien, pues vamos a hablar en esta noche. Antes de que se me olvide, Miskin no está, porque Miskin, ¿se acuerdan que el sábado del viernes pasado le dieron la noticia que su hermano que estaba en Ohio, estaba muy grave y creo que le iban a desconectar las máquinas, y creo que ella me dijo que el sábado falleció. Entonces el domingo habló conmigo y me dijo que no iba a estar toda la semana. Dice que probablemente para el miércoles de hoy en una semana va a regresar. Así es que sigamos orando por ella y por sus papás, que pues están muy dolidos por la muerte de su hijo, hermano de Miskim. Así es que no la vamos a ver en toda esta semana, pero sigamos orando por ella y por sus papás y por las familias. Bueno, vamos a lo que es la enseñanza de este día, de esta noche. Y yo meditando, ¿verdad? No sabía que me tocaba hoy esta noche, hermano. Yo estaba muy tranquilo ahí viendo algunas series de televisión, y después dije, porque yo prediqué el viernes, el domingo, y dije, yo creo que le toca a alguien el mañana. Y yo estaba muy quitado de la pena, dije, no, yo creo que le toca a algún hermano. Y ya era tarde y dije, bueno, voy a ir a chequear la lista, porque yo tengo una lista de los que vamos a enseñar todo el mes y que veo que me toca a mi hermano. Entonces sí dije, no voy a poder descansar pronto hasta que el Señor me dio un mensaje. Y tuve, pues sí, gran parte de la noche allí, amanecí también con esa preocupación del mensaje, pero ya gracias a Dios tengo un mensaje que el Señor me ha dado en este día. Y el mensaje se titula Anunciar el Evangelio es una necesidad. ¿Cuántos saben que es una necesidad anunciar el Evangelio? Porque por el Evangelio es como nosotros venimos a conocer a Cristo. Por medio del Evangelio es que nosotros venimos al conocimiento de la verdad. Y estuvimos hablando el domingo acerca acerca de las enseñanzas, traer buena enseñanza, porque hay quienes traen enseñanza pero no son buenas, y doctrinas erróneas y herejías y sectas que se han formado por traer malas enseñanzas y que son sacadas de la Biblia. Entonces estuvimos hablando bastante sobre las enseñanzas, la buena enseñanza, que así se tituló, la buena enseñanza. Pues hoy es anunciar el Evangelio es una necesidad. Canté tanto, hermano, como el hermano Héctor no estuvo allí, que cante y yo no podía quedarme atrás. Así es que la voz la tengo un poco ronca. Pero bueno, vamos a Isaías capítulo 53, versículo 1. Ese versículo. Isaías 53, 1. Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? El Evangelio es un anuncio que se ha estado dando desde que Jesucristo vino a la tierra. Es el anuncio de buenas nuevas de salvación. Jesucristo vino a dar las buenas nuevas, vino a traer salvación al mundo. Incluso los ángeles que anunciaron su nacimiento dijeron, le dijeron a los pastores, os doy buenas nuevas de gran gozo. Por eso el Evangelio significa buenas nuevas. Eso es lo que significa el Evangelio. Entonces, es una necesidad predicar el Evangelio. Es una necesidad anunciar el Evangelio. Entonces yo escribí aquí lo que significa conforme a la Biblia. Conforme a la Biblia lo que significa anunciar. Anunciar según la Biblia es declarar.
Cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios, estamos declarando lo que ya está escrito en ella, porque no podemos añadir ni podemos quitarle. Entonces, declarar es anunciar. También predicar es anunciar. Yo estoy ahora predicando, estoy anunciando la buena nueva de salvación, el evangelio. También significa pregonar. Y vamos a ver lo que es pregonar. Pregonar es también llevar, gritar a voz en cuello el evangelio. Algún anuncio de la palabra de Dios. Cuando los profetas, Dios les daba una palabra, ellos iban y pregonaban a las ciudades: arrepiéntanse porque viene juicio. Y iban y gritaban a voz en cuello. Por eso Dios le decía a Isaías: grita en voz en cuello, no te detengas. En un capítulo le dice. Eso es proclamar, eso es pregonar, proclamar también, y profetizar. Eso también es anunciar, profetizar, porque la Biblia es profético. Cuando tú hablas conforme a la Biblia, estás profetizando, porque ya está lo que ya está escrito, lo que va a suceder. Entonces también es publicar. Eso también significa, anunciar también significa publicar. En otras palabras, tú puedes anunciar a una persona, pero también puedes anunciar públicamente a las personas. En este caso, yo estoy publicando, anunciando, estoy publicando también, porque esto es el público. Ustedes son el público, son la iglesia. Todo eso significa anunciar, todos esos términos. Entonces, es interesante porque vamos a entrar profundo en la enseñanza. Yo he estado analizando lo que es anunciar, lo que son anuncios. Por eso aquí dice el versículo, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. El brazo de Jehová es Jesucristo, para los que no lo saben. Cuando habla del brazo de Jehová, está hablando de Jesucristo. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado Jesucristo, que es la salvación? Es una pregunta la que está diciendo ahí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, yo he estado analizando lo que es anunciar, lo que es un anuncio. Un anuncio es algo que alguien da y tiene que hacerlo bien, porque por medio de ese anuncio quiere, digamos, hablando en términos comerciales, lo que es negocio, un buen anuncio trae buena clientela. En la televisión, yo me he dado cuenta, ¿verdad? Y he estado analizando, ¿verdad? Porque a veces cuando no hay servicio, yo pongo a ver algunos programas. Entonces, todos los programas que he visto, yo me doy cuenta, hasta últimamente he analizado, que todos los programas que yo veo tienen que ver con las personas que están viendo el programa. Me doy a entender. Si el programa es una película, es un programa digamos, me gusta ver las películas del oeste, de aquellos tiempos, de los años 60 que se grabaron en aquellos tiempos, como a principios del siglo, así que traen vestimentas así antiguas. Me gusta ver esas películas de Estados Unidos porque allí no hay nada obsceno, no hay palabras obscenas, no hay nada pornográfico, todo es bien decente allí, los animales, los caballos, todo es jalado con carretas, todo eso. Y me gusta ver esas películas porque no hay malicia en esas películas, son las más sanas que uno puede ver. Y yo siempre hay unos canales que tengo ahí que me gusta verlas. Entonces cuando veo esas películas yo me doy cuenta que los comerciales son para gente como de mi edad, hermanos. Y pues la gente de mi edad pues ya le duele aquí, le duele allá y ahí salen unas pastillas, sale que si te duele aquí, que aquí están unas pastillas para esto. Dije, no, pues con razón, y pues me están poniendo, uno como siempre anda dolorido por el trabajo y por los años. Pues entonces me doy cuenta que todos los anuncios y lo repiten y lo repiten. Usted está viendo la película, está viendo la serie y están saliendo los mismos comerciales una hora, hermano. Los mismos, uno tras otro, de lo mismo, de las pastillas, de las vitaminas, del no sé de qué, de lo que necesitan pues, los viejos. Entonces, digo, y luego voy a un programa de familia y salen comerciales que tienen que ver con los niños, con la familia. Entonces veo que depende de lo que la película que ellos ponen o la serie que ellos ponen, le dan los comerciales, los anuncios, conforme al público que está ahí. Si usted ve los deportes, ¿verdad? El fútbol, ¿qué anuncian ahí? Pura Corona, hermanos, pura cerveza. Porque la mayoría son borrachos de los que ven el equipo, el partido de fútbol y todos los partidos. Entonces usted ve cada segmento es la cerveza y cosas que
que a los deportistas le gusta. Entonces, saben anunciar, porque saben que es la gente que está viendo la película o la serie o el deporte. Eso es saber anunciar. Eso es saber anunciar. O sea que saben cómo atraer a la gente, cómo captar la atención de las personas y cómo vender sus productos. Entonces, nosotros el Evangelio también tenemos que anunciarlo, como dice aquí en Isaías. ¿Quién ha querido nuestro anuncio? Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, tenemos que anunciarlo para que llegue a los corazones, para que las personas lo reciban. Entonces tenemos que pedir a Dios estrategias cómo uno llegar a hablarle a una persona del Evangelio, con qué persona uno está tratando y cómo uno hablarle del Evangelio, cómo uno va a introducir el Evangelio en esa persona. Por ejemplo, si es uno de mis clientes, yo tengo que ser sabio cómo introducir el Evangelio en esas personas, porque son mis clientes y yo tengo que buscar la forma en la cual ellos sepan quién soy yo y qué es lo que hago. Muchos de mis clientes saben que soy pastor, muchos saben que soy pastor, saben que soy ministro, pero otros no saben, pero doy buen testimonio para que no hablen mal de mí, no piensen mal de mí. Entonces, uno tiene que ver de qué forma uno puede introducir el Evangelio, anunciar el Evangelio a esas personas. Si lo hacen los del mundo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? En una forma en la cual las personas que el anuncio que tú les des, el mensaje que tú les des, digan, oye, yo no había escuchado esto, porque Dios nos puede dar sabiduría como hablarles también. Muchos dicen, no, pues yo no tengo teología, yo no fui al instituto, yo no tengo, nunca he ido a estudios bíblicos, pero Dios te puede dar palabra que tú te quedas sorprendido porque tú no sabes ni de dónde te llegó esa palabra, y es el Espíritu Santo que te la da. Entonces, son estrategias y son que Dios usa en nosotros para nosotros llamar la atención de los que nosotros les anunciamos. Entonces es muy importante uno tener ese anhelo de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, porque la gente lo que está buscando es un por qué estamos en este mundo, qué estamos haciendo, y Dios te puede dar palabras para que tú le digas a las personas, mira, Dios te tiene en este mundo por una razón, y es que Él quiere hacer algo de ti. Él quiere que lo conozcas, y bueno, de un modo u otro, Dios le da palabras a uno para introducir el Evangelio, para llevarles una buena prédica, un buen anuncio acerca del Evangelio. Y vamos a seguir porque no quiero entretenerme tanto, porque hay varios textos bíblicos que quiero compartir. Si vamos al libro de Jonás, vemos allá a Jonás, que era un profeta que no quería predicarle a Nínive. Y él ahí proclamó por toda la ciudad de que venía juicio para Nínive. Vamos a Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 10. Vamos a leer y nos vamos a dar cuenta porque sabemos que Jonás no quería predicar y se fue y fue tragado por un pez allá cuando iba para Tarsis. Pero aquí en el capítulo 3 ya venía mansito. Aquí ya había salido del vientre del pez. Entonces ya había hecho una oración dentro del pez de que sí iba a ser la voluntad de Dios. Y aquí en el capítulo 3, aquí ya él va a pregonar, a proclamar la palabra, el mensaje que Dios le dio para esta nación, para esta ciudad. Leemos del 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Proclama, en otras palabras, ve y proclama a voz en cuello. Dice el 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Si vamos a ver que era una ciudad grande en extremo de 3 días de camino, pues me imagino que ha de haber estado casi, pues digamos, como todo lo que es Naples, Fort Myers y Punta Gorda y por allá, porque 3 días de camino estamos hablando de que estaba larga la ciudad, o sea que era una ciudad grande. Y él se fue hablando, proclamando de que iba a venir juicio de parte de Dios, dice el 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El 4, el 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El 6.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. En otras palabras, se humilló, creyó también. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. El 8. Dice: sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y el 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí vemos a Jonás proclamando juicio para Nínive, pero él quería que viniera juicio, porque en realidad él estaba molesto porque no vino juicio, y conocemos la historia. Pero aquí vemos a un pueblo humillado, porque un profeta fue obediente proclamando, anunciando que venía juicio, y creyó toda una ciudad, el rey y toda la gente, y se fueron en ayuno, humillados, y Dios se arrepintió cuando vio que el pueblo se arrepintió de sus pecados, de sus malos caminos. Eso es lo que hace Dios. Dice, hay un versículo que dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero hay casos donde sí se ha arrepentido, y lo hemos visto en la Biblia, pero son muy pocos los casos que él se ha arrepentido, pero él se arrepiente cuando ve que se humilla a la gente, cuando ve que se humilla a la persona, o el pueblo, o en este caso. Entonces vemos que es la misericordia de Dios. Ahora vamos a Éxodo capítulo 9, versículos del 13 al 16. Aquí Dios le da una orden a Moisés de que vaya y se presente delante de Faraón para darle un mensaje. Y el punto es, según el verso 16, que el nombre de Dios sea anunciado en toda la tierra. Ese es el punto. En el versículo 16, que es el final del versículo que vamos a leer, dice que con el fin de que su nombre sea anunciado. Pero vamos a leer desde el versículo 13. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, dice el 16. Ese era el punto de vista, porque Dios quería que su nombre fuera anunciado en toda la tierra al mandar las plagas a Faraón, porque Faraón no se quiso humillar, no quiso obedecer. Entonces, por no obedecer Faraón, Dios fue glorificado mandando todas las plagas que están en la Biblia que le mandó. Dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Porque Dios quiere que toda la tierra conozca que hay Dios, que la tierra no se hizo sola, que las galaxias y todo lo que vemos no se hizo por sí mismo. El mismo Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque si el hombre no habla, si el hombre no proclama, si el hombre no predica, no enseña, Dios tiene como quiera el universo, Dios tiene como quiera toda su creación, que cuentan que hay un Dios que los hizo. Y ahí dice el versículo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De tal manera que si nosotros no queremos anunciar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, no queremos anunciar que hay un Dios que nos salva, Dios anuncia por medio de su creación de que hay Dios. Pero Dios aquí a Faraón dice: yo quiero que mi nombre sea anunciado, yo quiero que mi nombre sea conocido. Entonces ese fue el propósito de todo lo que le hizo a Faraón, de que no quiso dejar al pueblo ir y le mandó todas las plagas que le mandó, que ya conocemos la historia.
Ahora vamos al libro de Job, capítulo 33, versículos del 14 al 28. Aquí en el libro de Job me llama la atención porque este es uno de los 3 amigos que vinieron a consolar a Job. Sabemos que eran 3 que vinieron a consolarlo y este amigo se llama Eliú. Este Eliú le da palabra a Job. Pero me llama la atención porque donde vamos a empezar a leer el versículo 33, aquí habla Job, habla uno de ellos que es Eliú. Y Eliú habla y dice, es interesante porque en este versículo que vamos a empezar, dice que Dios habla una y dos maneras. Dios habla de una y dos maneras. Dice, pero el hombre no entiende. En otras palabras, Dios siempre avisa lo que Él va a hacer, especialmente cuando viene el juicio, pero el hombre no entiende. Y aquí dice que Dios habla de una y dos maneras. Y aquí vamos a ver cómo Dios habla. Dice, sin embargo, versículo 14 del capítulo 33 de Job, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y vamos a ver en qué maneras habla Dios. El otro versículo lo dice. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dice, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. O sea que cuando estamos dormidos, Dios nos enseña y a veces ni nos damos cuenta. A veces en sueños, a veces nos da sueños, a veces nos da visiones. Por eso cuando a veces tenemos sueños y sí son de Dios, porque Dios también habla por sueños, pero no todo el tiempo. Muchas de las veces los sueños que soñamos no son de Dios, para que usted no diga, no, yo soñé y esto es de Dios, no. Yo mismo sé que sueño muchas veces y digo, esto no es de Dios, esto en realidad es otra cosa, es que en realidad estoy muy afanado, el trabajo y qué sé yo. Entonces, pero hay sueños que sí vienen de Dios y uno se da cuenta, uno siente que sí es Dios hablándole de algo que está pasando o que puede pasar. O sea que sí habla Dios por medio de sueños y por visiones también, como dice este versículo. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. En otras palabras, a veces Dios le dice, mira, yo quiero hacer esto, que sea lo otro, entonces endereza tu vida. Estás mal. Yo sé que a todos los que nadie se va a ir de este mundo si uno ha tenido una experiencia con Dios, porque Dios quiere salvarlos. Pero hay quienes no hacen caso. Por eso dice aquí que el hombre no hace caso. Aunque Dios le hable a veces por medio de sueños y de muchas formas habla a Dios para que el hombre se arrepienta y venga a los caminos de Dios. Pero el hombre no hace caso. Él quiere vivir su propia vida y se pierden, se mueren, lastimosamente. Pero vamos a ver aquí cómo cuando Dios quiere salvar a una persona y Dios hace hasta lo imposible, la persona cae enferma. La persona cae enferma y cae en cama y a veces por meses, por días, semanas o meses puede estar enfermo, a veces hasta por años, para que la persona, Dios en ese tiempo que está en esa cama, Dios está hablándole. Hace poco tuvimos un funeral aquí y ellos no venían a la iglesia, la familia, él vino el hermano, hace una semana vino. Entonces yo les dije, miren, ella está con Dios porque tuvo tiempo para escudriñar su vida, cómo ha sido su vida, y yo sé que está con Dios porque tuvo tiempo y mi esposa estuvo con ella y le habló del evangelio y aceptó a Cristo. Pero hay quienes no tienen tiempo. Pero aquí vamos a ver en este libro de Job cómo Dios trata con una persona que está enferma. Porque si la persona no se arrepiente en ese dolor, en ese sufrimiento, pues en realidad se quiere perder. Si conoce a Dios y no se quiere arrepentir, se quiere perder. Porque el que ha conocido a Dios ya sabe que no hay otra salvación. Y si Dios le está dando tiempo para que se arrepienta en esa aflicción, Dios lo va a permitir para que sea salvo. Vamos a seguir leyendo para que usted entienda. El otro versículo, el 18, porque vamos a leer hasta el 28. Dice, para quitar al hombre, dice el 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dios trata para quitarle la soberbia porque mientras todo está bien, hay mucha soberbia en el hombre. El 18 dice, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. El 19, también sobre su cama
es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Eso es a lo que yo quería llegar. Cuando una persona cae enferma, cuando alguno de nuestros hermanos cae enfermo, usted cae enfermo, no hacemos una cosa más que pensar, ¿y si me muero? ¿Y qué pasa? Y estoy mal con o con mi esposa, y empieza uno a meditar y decir, ¿y qué tal si me muero? ¿Por dónde voy? Y ahí es donde Dios está tratando con ese dolor, con esa aflicción, para que se arrepiente el hombre. Dice ahí, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. El 20. Dice que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Cuando uno está enfermo, hermanos, no le lleven un caldito de pollo porque, hermano, lo que menos quiere uno es comer. Dice a uno allá del rancho, dice, pues no me traigan comida cuando estoy enfermo, creo que era el agüero de mi esposa. No me traigan comida cuando estoy enfermo porque no puedo comer, tráigame cuando estoy sano, que puedo comer, pues me traen cuando no puedo comer, dice, no tengo apetito, ¿para qué me traen? Y yo digo lo mismo. Pues si uno no puede comer cuando uno está enfermo, hermano, está uno en aflicción. Y te traje un caldito de pollo, que te traje esto, que lo que te gusta, pues sí, pero ahorita no quiero nada, no quiero estar sano. Cuando esté sano, entonces sí, tráigame todo lo que me gusta, entonces sí. Y no le traen uno nada, hermano. O sea que en realidad estamos mal. Es como hay quienes dicen, no, pues nunca me traes flores cuando estoy viva. Y cuando esté muerta ni me lleves flores al panteón, al cementerio. Mejor tráemelas cuando esté viva, cuando esté muerta, ¿ya para qué? Hay mujeres que pues así dicen también. Pero aquí, sigamos con Job. Dice el versículo 21. Dice, su carne desfallece. Hablando de esa persona que está ahí en aflicción, su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Cuando vienes a ver a esa persona, hermano, viene esquelética. Cuando una persona está en un procedimiento de enfermedad crónica, eso es lo que pasa. Después de que no se le miraban los huesos, está gordito, gordita, chapeadita, y después el puro esqueleto, hermano, porque si no comes y estás en aflicción, pues te vas a poner el esqueletudo. Dice ahí, su carne desfallece, en otras palabras, su carne está desapareciendo, dice, de manera que no se ve. Y sus huesos que antes no se veían, aparecen. Todo huesudo, toda huesuda se ve uno. El 22. Dice, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Es un procedimiento. Y en ese procedimiento Dios está tratando. Dios está tratando con esa persona, con la que está enfermo. El 23. Dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciase al hombre su deber. En otras palabras, si cerca de esa persona que está enferma hubiera alguien que le anunciara el evangelio, lo que está diciendo ese versículo, que hubiera alguien que le llevara palabra. Por eso es bueno ir a los hospitales o a visitar a los enfermos cuando están muy enfermos, porque puede ser que ya está en las últimas. Y dice ahí, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciase al hombre su deber. Y el 24. Dice que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. En otras palabras, si cerca de esa persona que se está muriendo hubiera alguien que le lleve el anuncio del evangelio y decirle, mira, yo estuve enfermo una vez. Yo estuve enfermo y Dios me levantó. Dios tuvo misericordia de mí. Dios puede tener misericordia de ti. Eso es lo que necesita un enfermo. Decirle, mira, hay esperanza. Te ves mal, se ve que te estás acabando, pero hay que tener fe en Dios. Por eso dice ahí, si hubiera alguien que le llevara palabra en esa condición, que le dijera, mira, Dios un día me sanó a mí de una enfermedad. Eso es lo que necesita un enfermo. Que alguien lo visite, que diga, yo estuve mal y Dios me sanó. Dice el 26. ¿O es el 25 el que vamos? Dice el 25, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. En otras palabras, se va a recuperar y se va a restablecer su cuerpo. El 26. Dice, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. El 27. Dice, él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado.
Dice que cuando estás en esa situación, Dios espera que nosotros digamos, he pecado. En ese transcurso, Dios quiere escuchar eso. Que uno diga, he pecado, me he portado mal, he ofendido a mi esposa, he ofendido a mi esposo, estoy mal con aquel, estoy mal con aquella, tengo que pedir perdón. Y Dios eso es lo que quiere en ese transcurso de enfermedad. Dice que Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, dice el 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Dios lo que quiere es salvar, Dios lo que quiere es redimir, Dios lo que quiere es restablecer, pero Él quiere que uno se arrepiente, que uno reconozca y que uno pida perdón y que uno se ponga a cuentas con Dios y con los demás. Para eso es un procedimiento de enfermedad. Por eso a veces, como dijera, a veces uno quisiera, ¿verdad? Uno a veces quisiera no sufrir. Yo a veces digo, yo quisiera morir un día, pero digo, si el Señor no viene antes, ¿verdad? Que estamos esperando su venida, pero si no fuera así, yo no quisiera estar en una cama por mucho tiempo. Yo no quisiera estar ahí que mis huesos se vean, así como dice esos versículos que leímos. Yo quisiera mejor que como que me dormí y ya no desperté. Pero el problema es que no me voy a despedir de mi familia y pues también eso es triste, que uno no se puede despedir de sus hijos, de su esposa, porque muchos se han quedado dormidos y ya no despiertan. Entonces, en realidad ni una cosa es buena, hermano. Mejor hay que vivir, ¿verdad? Pero hay personas, hermano, que no tienen tiempo de nada. O sea, se mueren al instante. Entonces, vamos a seguir. Bueno, ahí quedamos con Job. Dios quiere que esas personas cuando están enfermas, alguien vaya y les lleve el anuncio. Ya dije antes, mi abuelo, el papá de mi papá, murió. Él nunca fue a la iglesia, él nunca se aceptó a Cristo, pero él en los últimos instantes, esta hermana la hermana Licha le llevó la palabra, le llevó las buenas nuevas de salvación y él fue salvo en los últimos minutos de su vida, porque Dios quería salvarlo. Y le llevó a la hermana que estaba cerca y le llevó esa palabra. Es lo que estaba diciendo los versículos que leímos. Si hubiera alguien elocuente, alguien que supiera y le llevara palabra, eso es lo que Dios busca. Que alguien esté cerca de esa persona que está enferma para que le lleve palabra, porque así es como es salvo uno, por medio del evangelio, que alguien le lleve la palabra a las personas. Dios puede aparecer y puede aparecer un ángel y decirle, mira, acepta a Cristo, pero Dios quiere que nosotros seamos los que hablemos. Para Dios no hay nada imposible, pero Dios nos quiere usar a nosotros, a la iglesia, a los hermanos. Entonces, por eso es bueno estar conectado con Dios, porque no sabemos cuándo Dios nos va a usar para ir a salvar un alma que se está perdiendo en sus últimos momentos de su vida, así como lo que acabamos de leer en estos versículos de Job. Entonces hay que estar preparados para toda buena obra, dice la Biblia. Bueno, vamos a seguir con el mensaje que vamos ya casi de bajada. Jesús en su ministerio, además de sanar, libertar y hacer milagros, lo más importante para él fue anunciar el evangelio. Sabemos que Jesucristo vino con el propósito de mostrar el amor del Padre y de morir en una cruz para salvar a todo aquel que cree en él. Y sabemos que Dios hizo muchos milagros, levantó muertos, sanó a muchos. Dice que eran multitudes que él sanaba, libertaba endemoniados y hacía muchos milagros, las tormentas las paraba, multiplicaba los peces y los panes, hizo tantas cosas Jesús, pero ¿sabe lo que más Jesús se enfocaba? Era en predicar el evangelio. Por eso en el Sermón del Monte, ahí les habló bastante en el Sermón del Monte, en el libro de Mateo capítulo 5, como 3 capítulos estuvo hablándoles ahí de lo que él vino, de la doctrina de él. Y conocemos mucho lo que es el Sermón del Monte, todas las parábolas y todo lo que él enseñó, porque él se preocupaba más por la enseñanza, para que el hombre recibiera el evangelio, porque hizo muchos milagros, pero quién sabe si los que recibieron algunos milagros no fueron salvos. ¿Qué es más importante, recibir milagros o ser salvo? Ser salvo. Entonces muchos de ellos fueron resucitados y después lo dejaron. Acuérdense que dice la Biblia que iban multitudes tras de él,
porque les daba alimento y los trataba bien. Pero cuando se volteó para atrás y les dijo, dice, todo aquel que no come, en el capítulo 6 de Juan, dice, todo aquel que no come mi carne ni bebe mi sangre, dice, no entrará al reino de los cielos. Y empezó a hablarles de esa forma, una forma en la cual ellos dijeron, bueno, ¿cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? Pero él estaba hablando en una forma, digamos, ¿cómo se llama? Simbólica, ¿verdad? Que si no lo aceptaban a él como Salvador, no iban a ser salvos. Y dice que después de que era mucha multitud que lo seguía, dice que después muchos se fueron. Dijeron, no, está loco. Mira, está bien que nos da alimento, pero con esas palabras que sale, ¿quién va a comer su carne y quién va a beber su sangre? Y se fueron, dice que muchos se fueron, y muchos de ellos fueron sanados, muchos de ellos fueron libertados, muchos de ellos recibieron milagros, pero se fueron y lo dejaron. Al último los discípulos también se querían ir. Dios les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Dijo Pedro, pues ¿a quién iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Y lo siguieron los 12, después de que eran multitudes que lo seguían. Entonces los milagros, en realidad, sanidades y todo, son bendiciones de Dios. Pero la salvación, ahí encierra todo. Es la salvación eterna. Por eso Jesucristo se enfocaba más en el evangelio, en el mensaje, en que recibieran la palabra que Él les daba. Eso era lo que él más, el enfoque de su ministerio. Y ese debe ser el enfoque de nosotros también, de que las almas sean salvas. Que si reciben un milagro, una sanidad por una oración que hacemos, liberación, lo que sea, está bien, pero muchos no perseveran. Yo conozco muchos que han recibido milagros, sanidades, han recibido bendiciones de Dios, pero están fuera de los caminos de Dios. Se pueden perder si no se arrepienten, pero la salvación es eterna, la salvación es para siempre. Por eso el mensaje es lo más importante en el evangelio, porque el mensaje puede salvar a muchos. Vamos a leer aquí en Lucas capítulo 4, versículos 42 y 43. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Y el 43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. La gente no lo quería dejar ir. La gente quería que se estuviera con ellos en ese lugar. Quería que se estuviera allí porque era de bendición Jesús, donde quiera que estaba. Dice, pero yo tengo que seguir. Hay más ciudades que tengo que ir a anunciar este evangelio porque para esto he venido. Yo no puedo quedar en un solo lugar. Jesucristo, acuérdense que dice que él andaba caminando de un lado para otro. Alguien le dijo una vez, caminando, le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Dice, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo que estaba diciendo, mira, si tú me quieres seguir, yo no te ofrezco comodidades, yo no te ofrezco una casa, no te ofrezco una vida cómoda, porque yo tampoco no tengo dónde recostar mi cabeza. Donde quiera que le daba sueño, ahí se quedaba. O sea que Jesucristo no vino a enriquecer a la gente y a prosperarla solamente. Esa es una añadidura, es una bendición, pero la salvación es por lo cual vino el enfoque de la salvación, el evangelio que salva. Entonces aquí vemos que esto lo querían detener. Quédate aquí, no te vayas. No, yo tengo que seguir porque mi trabajo es seguir predicando el evangelio en otras naciones, en otros lugares, en otras ciudades. Entonces él tuvo que seguir su camino para cumplir su ministerio. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros también. En Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60, también ahí vemos otro caso. Lucas 9, 59 y 60. El 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Antes de eso fue donde le dijo te seguirá donde quiera que vayas. Y cuando le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostarse su cabeza. Es antes de esto. Entonces aquí le dijo a otro, ¿verdad? Sígueme.
Y él dijo, no, déjame que primero entierre a mis padres y luego voy y te voy a seguir. Aquí tenemos que entender en el versículo 59 que esta persona que dice, deja que primero entierre dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No es que su padre ya estaba muerto y había que enterrarlo. Tenemos que entender lo que estaba diciendo. Deja esperar a que mi papá muera y después de que él muera yo vengo y te sigo. Porque claro, si estaba muerto había que enterrarlo. O sea, hay que entender la palabra. Que ahí se está refiriendo a que iba a esperar hasta que su papá se muriera y después iba a seguir a Jesús. Y si su papá iba a vivir otros 10, 20, 30 años más, no iba a poder seguir a Jesús porque había que esperar hasta que se muriera su papá. ¿Y qué tal si se muere primero él que su papá? Porque la vida no la tenemos comprada, ¿verdad? Pero es una excusa, ¿verdad? Deja que primero haga esto después. Primero tengo unos planes que hacer y después de que haga lo que voy a hacer, después busco de Dios. Eso nos dicen algunos. Tú le hablas del evangelio a alguien. No, es que ahorita estoy muy ocupado, no tengo tiempo de ir a la iglesia. Tengo tanto trabajo que no tengo tiempo de ir. Y todos tenemos mucho trabajo, hermanos. Si yo soy uno de los primeros que tengo mucho trabajo. Pero yo tengo que descansar los domingos para dedicárselo al Señor y para todo lo demás. Pero yo trabajo de lunes a sábado. Pero si nos dejamos llevar hay muchas excusas para no buscar de Dios. Pero nosotros tenemos que ser esforzados y valientes. Porque aunque uno se esté aquí medio durmiendo, porque no creo que usted sea el único, yo también a veces me pasa. Pero es bueno venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios, porque lo poquito que agarremos, eso lo atesoramos. Amén. Y es para vida eterna. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, dice, y enseña y anuncia, dice ahí, el reino de Dios. En otras palabras, deja que tus familiares se encarguen de enterrar a tu papá. Pero tú ven y sígueme. Es como en mi caso. En mi caso, somos muchos en mi casa, mi familia, pero yo soy el único que está predicando el evangelio ahora. De 10 que somos, mi hermana, pues, tristemente está en una silla de ruedas, algo le pasó, tiene una enfermedad desconocida y cada día está peor. Pido la oración por ella. Está en Nayarit, México, y a veces me mandan fotos y los nervios se le están, no sé, no tiene fuerza en las piernas, ya no puede mover las piernas y la tiene una silla de ruedas y poco a poco se está deteriorando. No sabemos qué enfermedad es. Hay un nombre que tiene, pero se me olvida, pero eso ataca los nervios. Entonces yo soy el único que estoy aquí predicando el evangelio de mi familia. Imagínense que yo dijera, no, pues yo voy a esperar a que mis papás mueran y después sigo predicando. No, hay que predicar el evangelio, porque el tiempo es corto y tenemos que aprovecharlo. Entonces, si algo pasa, pues se le hace un funeral a las personas que se mueren y ya, pero hay que seguir predicando el evangelio. No podemos esperar a que un familiar muera para buscar de Dios, no. La vida no la tenemos comprada. Bueno, sigamos. El versículo, ahora vamos a a los Hechos capítulo 5, versículos 17 al 20. En Hechos, estamos hablando de que lo más importante es predicar, es enseñar, es anunciar. En Hechos capítulo 5, versículos 17 al 20, vamos a leer. Del 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y el 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. El 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, este fue el ángel, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En otras palabras, todo lo que es el evangelio. Este ángel fue mandado por Dios porque los apóstoles los encarcelaron por predicar el evangelio. Pero el ángel que Dios mandó les dijo, los sacó de la cárcel milagrosamente y les dijo, mañana vayan y se presenten en el templo, preséntense en el templo y sigan predicando este evangelio. Sigan anunciando, sigan proclamando, sigan predicando. Y sí, al día siguiente estaban en el templo y llegaron a buscarlos porque más adelante sigue diciendo que vinieron los saduceos y vinieron todos los religiosos a buscar los que estaban en la cárcel y no los encontraron. Dijeron, pero pues si aquí estaban,
pues aquí estaban, pero desaparecieron. Y se enojaron más porque no los encontraron ya en la cárcel. Un ángel los sacó. Le dijo, vayan y prediquen, vayan y anuncien. Porque es más importante el anuncio del evangelio que cualquier cosa. No hay tiempo que perder, hermanos. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar las almas. Después de la muerte de Esteban, los judíos creían que la iglesia o los discípulos en aquel tiempo, la iglesia primitiva, iban a dejar de predicar el evangelio, pero fue todo lo contrario. Vamos a Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 6. Ahí es cuando después de que Esteban murió, lo mataron a pedradas y pensaron pues que ya iban a tener miedo la iglesia, los que se congregaban, y dijeron, matamos a uno y se van a asustar. Fue todo lo contrario, hermanos. Y ese es el evangelio. Cuando Dios está en el asunto, aunque maten a algunos, se convierten otros. Son más los que se convierten que los que mueren, porque ese es Dios, para avergonzar al diablo y a los que lo siguen, a sus instrumentos. Y aquí habla de Saulo, de Pablo, antes de cuando era Saulo, el que perseguía a la iglesia. Dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Se fueron todos los discípulos que se reunían, se fueron, pero los apóstoles se quedaron ahí. Parece que fueron los más valientes, pero los demás se fueron, se esparcieron por miedo. Pero con todo y eso, dice ahí, dice ese versículo, el otro versículo que sigue, el 2, ¿verdad? Dice, y hombres piadosos llevaron y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y el 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. O sea que hubo una persecución, se esparcieron, pero no dejaron de predicar. Siguieron predicando allá donde iban. O sea que todo fue de parte de Dios. De que hayan matado a Esteban fue voluntad de Dios, porque el evangelio se esparció más. Y dice el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe era uno de los apóstoles. Dice, y la gente unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea que la muerte de Esteban fue un motivo para que se esparciera el evangelio, para que se regara más el evangelio, porque era voluntad de Dios. Y vemos que era más, invadieron todas las regiones por allí, porque todos se esparcieron y todos siguieron predicando. Nosotros, venga lo que venga, tenemos que seguir predicando el evangelio, tenemos que seguir anunciando el evangelio. Venga lo que venga, en esta pandemia no hemos parado. Gracias a Dios aquí no hemos cerrado las puertas para predicar. Cerramos las puertas para ustedes que están sentados, pero el mensaje se seguía llevando por las redes sociales. O sea que el diablo quiso hacer una de que el evangelio se parara, pero no se paró, sigue hacia adelante. Y yo sé que ahora está con más fuerza porque ahora estamos más animados. Y el diablo piensa que está ganando, pero no, está perdiendo, nosotros estamos ganando. Porque la gente está más consciente de buscar de Dios. Y yo sé que ya está la iglesia llena, pero hay unos que no pueden llegar por situaciones de salud. Pero sabemos que algún día se van a seguir llegando. Vemos ahí entonces que no paró el evangelio, no pararon de predicar. Aunque hubo muerte, hubo persecución, no paró. Se siguió anunciando el evangelio, se siguió predicando el evangelio hasta hoy en día. Y eso no ha parado. Han muerto muchos mártires han muerto, han dado sus vidas, pero el evangelio se sigue predicando. El evangelio se sigue anunciando porque es voluntad de Dios hasta que Él venga. Ya vamos a terminar, finalmente vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Lo que quiere decir aquí, ¿verdad?, es que, vamos a leer primero.
versículo 24 y luego al 25 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y el 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Dice el versículo 24 que el hombre es vanidad. Toda la carne, al decir toda carne, está hablando de hombre y mujer, hombres y mujeres, es como la hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Esa es la gloria del hombre. No somos eternos. El que tiene mucho cree que lo tiene todo y no tiene nada porque cuando se muere no se lo puede llevar. Es pura vanidad. Es pura vanidad lo que hay en el mundo. Lo que a veces uno tiene por sublime, para Dios no es nada. Las grandes casas, las grandes mansiones, los muchos carros y todo el dinero y todo lo que la gente posee, va a haber un día que no va a valer nada. Porque lo que más importa es ser salvo de la salvación. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. El 25 de nuevo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra la palabra de Dios, esa es para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna, se va a cumplir, se está cumpliendo en nosotros y se va a seguir cumpliendo. Así es que anunciar el evangelio es lo mejor que Dios nos ha dado. Es lo mejor que tenemos. Anunciar, predicar, proclamar. Es una encomienda. Es lo que terminamos el domingo, la gran comisión que dijo Jesucristo. Enseñar todas las cosas que los he enseñado, enseñarles a otros. Esa es la gran comisión. Predicar el evangelio, anunciar el evangelio para que la gente sea salva. Para que no vivan en vanidades. Que lo que tenemos en realidad no es ni la belleza, hermanos, es eterna. Yo he conocido artistas de cuando yo era muchacho, joven, artistas que ahora ya son ancianitas, ahora dan lástima, y en aquellos tiempos estaban en la mera flor de su juventud. Y ahora ve uno los ve bien ancianitos y con tanta cirugía. Ni con eso, hermanos. Es peor. Yo le digo a mi esposa, mira, esa tiene cirugía en la cara porque no se mueve cuando se ríe. Parece una careta la que tiene. Aquí ya no se les mueve. Cuando aquí ya se ríen, aquí ya no se les mueve. Digo, mira, ya los músculos ya son de plástico. Digo, esa tiene cirugía. Se ve. Es mejor estar así, hermano, con arrugas y todo, pero que uno tenga todos sus músculos en acción. Nada de plástico, nada de lo que le ponen a la gente. Pura vanidad, pero así es la gente. Nadie quiere verse vieja, nadie quiere verse arrugada, nadie quiere verse deforme, pero pues es natural. Las canas se las pintan. Todavía, pues está bien que se las pinten. Pero en realidad es vanidad, hermanos. Es vanidad todo lo que el hombre dice ahí, como dice, es pura vanidad. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es lo único que tenemos, el evangelio, la salvación. Anoche estuve viendo un programa, ya vamos a terminar con esto. Estuve viendo un programa, es un programa de accidentes, de tragedias, de lo que sucede en el mundo. Sabe que la gente graba a veces accidentes, hay cámaras por todos lados y pasan accidentes que las cámaras los captan. Y bien terribles, hermano, los accidentes. En el programa que estaba viendo ayer, hubo 2 carros que chocaron. Uno quedó en un árbol estampado, que tuvieron que cortar en pedazos el carro. Iba tan fuerte que quedó enjarrado en el árbol. Y el chofer al instante murió. Y son cosas que suceden todos los días. Entonces es un programa que saca ahí de Estados Unidos, de todos lugares del mundo, de México. Es un programa de México. Y sale ahí los accidentes que pasan. Al instante, hermanos, se mueren. Esos no tienen tiempo de nada. Tan siquiera en el libro de Job nos enseña que
que Dios permite personas que estén en ese procedimiento para que se arrepientan de sus pecados. Pero esas personas que mueren, que ya no pueden ni despedirse de sus familias porque en un accidente se mueren, ahí quedó todo. Pura vanidad. Es triste, pero Dios nos tiene aquí para anunciar el Evangelio. Nos tiene aquí para proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Para entender de que hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Pero si vivimos la palabra, esto nos lleva a la eternidad, esto nos lleva con Dios. La palabra de Dios, el Evangelio, es lo más importante que Dios nos ha dado, la Biblia, la salvación. Así es que sigamos anunciando las buenas nuevas de salvación hasta que el Señor venga. Porque muchas cosas van a seguir sucediendo, pero la palabra de Dios se mantiene firme. La palabra de Dios nos mantiene unidos como familia, como iglesia, como la iglesia de Cristo que somos. Y yo sé que muchos se van a unir también. Muchos no han llegado, pero van a llegar. Porque no hay otra, hermanos. No hay otra salvación más que la que Jesucristo ofrece. Y es la mejor y no hay otra. No hay nada más que escoger, sino solo Cristo, el que salva. Nos ponemos de pie y pasen al altar. Le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje que el Señor nos ha traído en esta noche para todos nosotros, porque el Señor quiere que sigamos predicando este evangelio. Dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, ayudándonos en todo. Como les digo al principio, usted va y le predica a alguien, Dios le va a dar palabra. Dios le va a decir qué decirle a esa persona, porque Dios sabe la necesidad que hay en esa persona, las palabras que esa persona necesita escuchar. Y Dios se las va a poner para que usted se las diga, y esa persona se va a poner a pensar, va a reflexionar, y esas palabras que usted le da, puede ser que lo salven del fuego eterno. Adoremos a Dios con este canto, y si hay una petición de oración, déjenme saber. Sigamos orando por la hermana Araceli, que sigue enferma allá en su casa. Sigamos orando por ella, hermana Desiree también. Sigamos orando por ella, por Miss Kim y su familia, allá en Ohio donde están. Vamos a adorar a Dios y después nos despedimos con una oración. Gracias, Señor.
Queremos ser como tú eres, Señor. Que el mundo, Señor, te conozca, Señor. Así, Señor, como Moisés fue con Faraón, para que el nombre de Dios sea reconocido en toda la tierra. Así queremos, Señor, que tu nombre sea reconocido en toda la tierra, Señor. Que todo el mundo sepa de que tú eres el único Salvador, Señor. Que podamos, Señor, ser de buen testimonio, Señor, predicando este evangelio, las buenas nuevas a los abatidos, a los pobres. Que podamos dar vista a los ciegos, Señor, aquellos que no conocen del evangelio, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, por hermana Araceli, Señor, sigue obrando en sanidad ahí donde está, Señor. Sigue sanando su cuerpo, Señor. Síguele dando, Señor amado, fortaleza, Padre Celestial. Que ella, Padre Santo, prontamente, Señor, pueda salir, Señor, de esa situación, al igual que la hermana Desiree, Señor, también. Te pedimos que sigas obrando, Señor. Tú eres su sanador, tú eres su libertador, Señor. Y las declaramos, Padre, como ya tu palabra las ha declarado sanas, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. En ti confiamos, Señor. Sánalas, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si hay algún otro enfermo que no conocemos, que no sabemos que está enfermo, Señor, que tú sabes, Señor, te pedimos, Señor, que sane, Señor, a cualquier hermano que esté por ahí enfermo, que no nos damos cuenta, Señor. Aquí piden oración por Carlos López, que está enfermo. Padre, te presentamos a Carlos también, Señor. Te pedimos que lo sanes también, Señor. Si es tu hijo, sánalo, Señor. Si no, también, Señor, sánalo, Señor. Muestra tu misericordia, Señor. Y sálvalo también si es que no ha sido salvo. Te pedimos, Señor, misericordia. Te pedimos tu favor, Señor. Inmerecido, Señor, pero sabemos que tú eres misericordioso, Señor. Que tú obras, Señor, en misericordia. Te pedimos, Señor, sanidad en estas personas que están enfermas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Llévanos con bien, Señor. Quita tropiezos, Señor. Líbranos de todo accidente, de todo mal. Y que lleguemos con bien a nuestra casa, a nuestros hogares. Y que tú nos des fuerza en esta noche, fortalecidos mientras dormimos, Señor. Que tú, Señor, guarde nuestros sueños. Y el día de mañana, a nuestros trabajos, a nuestras labores, Señor, que tú vayas con nosotros también, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén. Dios les bendiga. Están despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante, hermanos. Dios les bendiga.